¿sí? ¿Qué es lo que me muestra esto? Esta primer parte me muestra el motivo transacción y el motivo especulación. No, el motivo precaución. ¿Sí? De por qué uno demanda dinero. Pendiente, en este caso, la relación es directa. ¿Qué me muestra este M0? M0 va a ser el aumento en la demanda de dinero ante un cambio en el ingreso. Entonces, como tiene un signo positivo, me muestra que si tengo mayor dinero, mayor ingreso, por ejemplo, porque me aumentan el sueldo, puedo destinar una mayor parte a quedármela como dinero en efectivo para realizar transacciones o por el motivo precaución. Y ahí dice motivo, transacción y abajo que precaución. Los dos motivos clásicos de por qué uno demanda dinero. ¿Sí? Nada más que lo abrevié. Y después esta parte de arriba me va a mostrar el motivo especulación. Voy a poner el sion acá abajo. ¿Sí? De por qué uno demanda dinero. ¿Por qué? Porque me muestra esta relación inversa que hay entre la tasa de interés y la demanda de dinero. ¿Y qué me muestra este M1? Y que es el cambio en la demanda de dinero ante un cambio en la tasa de interés. Y le vamos a poner la D pequeña casi. Sería un cambio en la demanda de dinero ante un cambio en la tasa de interés. Y como ven, tiene signo negativo. ¿Qué es lo que me muestra la pendiente de la curva de demanda de dinero que tiene pendiente negativa en el mercado monetario? Bien. De ahí sale esta función de demanda de dinero con pendiente negativa. Bien. Y acá le vamos a poner MS, directamente la vamos a dejar fija. A ver. ¿Se ve mal? Díganme ustedes ahí. Sí, yo no alcanzo a leer lo que dice, pero no sé si es mi wifi o qué. Yo Tengo puedo ver bien. Capaz que es porque escribí en rojo o en azul, pero no voy a escribir mal, entonces. Porque puede ser mi wifi también, pero... Carolina, yo puedo ver bien. Ah, bueno. Entonces el mío no. O sea, ¿qué me dice? Parto del equilibrio. Demanda de dinero igual a oferta monetaria, y lo que hice que a la demanda de dinero la expresé como una función lineal. Fíjense que tiene como un componente que esta primera parte que yo marqué en rojo, que es M0 por I, sería la ordenada al origen en la función de demanda de dinero cuando yo la grafico en el mercado monetario. En el mercado monetario nosotros hicimos esto. ¿Sí? MS y MD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que marqué acá es que hay una relación inversa entre la cantidad de dinero demandada y la tasa de interés. ¿Sí? Esa función, ¿qué me muestra? Por ejemplo, que este puntito de acá arriba sería el M0 por I. ¿Sí? La ordenada al origen. Y la pendiente de esta recta sería el menos M1. Ese M1 me muestra la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés. Esa es una proporción, porque también la podemos llamar la propensión marginal a demandar dinero, si se quiere, que depende de la tasa de interés, ¿sí? Pero cuando uno piensa en este M1, lo vamos a tener, considérenlo como la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés, porque eso me da la pendiente de la demanda de dinero, que después lo vamos a tener en cuenta cuando veamos los dos casos extremos de la curva LM, porque tienen que ver con esto, con cuán sensible es la demanda de dinero ante cambios en la tasa, ¿sí? O sea, si la tasa cambia un poquito, si yo dejo de demandar dinero, si la tasa aumenta totalmente o no me repercute en nada. Ahí vamos a ver esos dos casos extremos, ¿está?
Pero bueno, se las grafico así para que vean que lo que yo en realidad planteé acá es esta función lineal dependiente negativa, ¿está? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Como hicimos en la determinación analítica de IS, lo que hacemos es despejar la I, la tasa de interés, en función del ingreso, ¿sí? Y entonces, esta es más corta que la otra, ¿se acuerdan que nos había quedado re larga? Porque obviamente tiene muchos componentes la demanda agregada en el mercado de bienes. Pero acá esto nos va a quedar así, menos M1 por I igual a MS menos M0 por el ingreso, y después dejo solita la tasa de interés y paso dividiendo este menos M1, que es negativo, por ende se los voy a distribuir así, menos MS sobre el M1 más el M0 sobre el M1, porque en vez de pasarlo dividiendo todo, ya lo distribuyo para que vean cuál es la ordenada al origen y cuál la pendiente. ¿Ven? Entonces acá ya me quedó despejada la tasa de interés y el ingreso, que es lo que nos muestra, lo que representamos los ejes cartesianos cuando tenemos que graficar la curva LM. ¿Se acuerdan? Que la LM me muestra las diferentes combinaciones de tasa de interés y de nivel de ingreso en donde el mercado monetario está en equilibrio. ¿Sí? Bien, espérenme que... Aguárdenme. Bien. ¿Queda claro entonces? O sea, esto acá, si yo me voy a graficar la curva LM, yo acá tengo tasa de interés y acá tengo ingreso. Mi curva LM tiene estas características, que en realidad acá partiría de una ordenada al origen negativa, tal vez, pero bueno, nosotros no lo consideramos eso. LM, ¿sí? Esta sería la ordenada al origen. Ahí escribí en azul, ay, me olvidé. Bueno, y esta sería la pendiente, que fíjense que es positiva. En el caso de IS nos había dado negativa. Profe, perdón, pero la ordenada al origen no era M sub 0 por I. No, acá estaba, esta es la demanda de dinero. Esta es la ordenada al origen de LM. Ah, ok, Sí, gracias. sí. Esta es la demanda de dinero en el mercado financiero. ¿Sí? Pero la demanda de dinero, fíjate que tenía pendiente negativa. Acá la LM tiene pendiente positiva. Mirá la pendiente del M, ¿de qué depende? De estas dos sensibilidades, de la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso y de la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Cuando esto aumenta, cae la pendiente, se hace más claro. ¿Ah? Sí, ¿estamos? Pero, digamos, esto no se los vamos a tomar, pero para que vean ¿de dónde viene? Siempre partimos del equilibrio, tanto en un mercado como en el otro, ¿sí? Ahora sí nos vamos a hacer los ejercicios. Profe, Sí, entonces la curva de la pendiente es positiva de sí, la sí. LM. Sí, LM es positivo, a medida que aumenta el ingreso, aumenta la tasa. En realidad, ¿qué es lo que ve? Nosotros, acuérdense que en economía están al revés los ejes, porque digamos, acá la fórmula está despejada de manera que ustedes vean la relación positiva que hay entre el ingreso y la tasa. Pero en general, lo que nosotros vamos a analizar, que las variaciones en la tasa, cómo van a repercutir en el ingreso. O sea que, fíjense que matemáticamente, la variable independiente está en el eje de abscisas y la variable dependiente en las ordenadas. ¿Qué es lo que me muestra este despeje? Yo si leo esto estoy diciendo que variaciones en el ingreso me dan una diferente tasa. ¿Qué pasa? El análisis económico es al revés. Lo que nosotros vamos a analizar es las variaciones en la tasa de interés, cómo repercuten en el ingreso de la economía.
¿sí? Pero acuérdense que en economía siempre los ejes están al revés del análisis que uno aprendió en matemática cuando aprendió la función lineal, por ejemplo, en matemática, ¿sí? Porque nosotros, digamos, todo el análisis se va a basar ante algún suceso, ahora lo vamos a ver con los ejercicios. ¿Qué pasa con la tasa? Y eso cómo repercute en el ingreso. ¿Cuál va a ser el nexo? La inversión, porque hemos visto la clase pasada que la tasa de interés se relaciona también negativamente con la inversión. O sea, esta relación inversa que hay entre la tasa de interés y la demanda de dinero, o entre la tasa de interés y la inversión, es la misma, ¿sí? Es este motivo de especulación que hay detrás de decir, por ejemplo, ¿vieron cuando voy a dibujar de nuevo el mercado financiero que me muestra esta relación inversa? Esto, en la demanda de dinero. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí, profe. Sí, Por mí sí, profe. Miren. Me quedo con esta parte, con la curva de demanda de dinero. Que vimos que tenía, digamos, los motivos, especulación y transacción y precaución. Entonces, en el mercado monetario nosotros teníamos esto. Esta era nuestra demanda de dinero, ¿sí? Y teníamos una oferta monetaria que estaba fija, que determinaba la autoridad monetaria, u otras situaciones que acontezcan que las veíamos a través del multiplicador monetario, pero la consideramos fija. Esta relación inversa que me dice, bueno, si la tasa de interés aumenta, por ejemplo, por una política monetaria contractiva, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, venta de títulos públicos en el mercado abierto. El Banco Central vende títulos, le da el título público a los particulares y absorbe dinero que destruye y disminuye la oferta monetaria. ¿Bien? Eso que pasó en el mercado monetario hizo que la tasa aumente. Bien, el nuevo equilibrio se da acá con una menor cantidad de dinero en la economía y una tasa de interés más alta. ¿Qué me muestra este paso de acá hasta acá? Me muestra este motivo de especulación, de por qué una persona que demandaba una economía que demandaba esta cantidad de dinero a esta tasa de interés, cuando la tasa de interés aumenta, la demanda de dinero es la misma, pero la cantidad demandada de dinero cae, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si la tasa de interés es más elevada, tal vez la gente que tenía dinero en efectivo ahora prefiere ir a hacer un plazo fijo porque es más interesante esa tasa de interés, ¿sí? Entonces, si antes se disponía de ese dinero para realizar transacciones o por precaución, si me enfermo, ahora yo la destino a hacer un plazo fijo porque es mucho más atractiva esa tasa de interés. Entonces cayó la demanda de dinero, o sea, el dinero en efectivo que tenían los agentes económicos en el bolsillo es menor. Y quiero que vean el nexo acá, o sea, la gente hace menos transacciones con dinero en efectivo, porque la puso en un plazo fijo. Entonces, ¿cuáles son las transacciones que puede hacer un agente económico? Ir al supermercado y comprar, por ejemplo, bienes de consumo. O sea, una familia, ¿qué transacciones hace? Compra bienes de consumo, demanda bienes de consumo. ¿Qué hace una empresa, que es otro agente económico? Compra bienes de capital, o sea, hace inversión. O sea, que las transacciones, esas que nosotros vimos en el mercado monetario, que forman parte de por qué uno demanda dinero, son demanda de bienes de consumo o demanda de bienes de capital, ¿sí? ¿Qué es la demanda de bienes de capital? La inversión. Entonces, fíjense que también, si aumenta la tasa de interés, la empresa deja de hacer transacciones. ¿Qué hace? Deja de comprar bienes de capital. Se desincentiva la inversión porque se va
comprar un título público o hacer un plazo fijo porque la tasa de interés es mucho más alta. O sea, que ven el nexo que hay, digamos, como que uno lo interpreta igual a la demanda de dinero, esta relación inversa que hay entre la tasa y la demanda de dinero, con la relación inversa que hay entre la tasa y la inversión, porque si uno grafica la inversión, también la grafica así, inversión y tasa de interés, esta es mi curva de inversión, cuando vimos la inversión dijimos que era también una, así, I sub 0 por I menos I sub 1 por I. O sea, ¿qué me muestra esto? La relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. Entre la inversión y la tasa de interés. ¿Ven que es similar el análisis? Sí. Cuando lo habíamos escrito pusimos I sub 0 sin Directamente. multiplicarlo. Sí, Pero, bueno, porque nosotros, digamos, cuando graficamos esta relación, suponemos constante el ingreso, entonces lo pusimos directamente con el I sub 0. Pero digamos, ok. también habíamos visto que la inversión dependía del ingreso por el motivo de las expectativas, ¿se acuerdan? Bueno, pero como acá lo suponemos constante, directamente les pusimos como una constante sola, ¿sí? Porque acá, de esta forma graficarla, yo lo que estoy mostrando es la relación entre la tasa y la inversión, ¿no? El ingreso lo supongo constante, o lo supongo exógeno al análisis, ¿está? ¿Estamos? Pero lo que quiero que vean es este paralelo entre la demanda de dinero, el motivo de transacción de la demanda de dinero incluye la demanda de inversión, ¿sí? Porque el agente económico puede ser una familia o puede ser una empresa que deja de hacer transacciones porque la tasa de interés se elevó. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Vamos a hacer los ejercicios? Sí, profe. Esperen que Jorge me dijo que de la presentación 2 vieron hasta la página 6. Profe, Sí, le hago una consulta. Antes había, o sea, yo justo me pude unir recién y antes ponía que M era el M1I, que era motivo de especulación, y el M0I, que es motivo de transacción, y hasta ahí y de me quedé. precaución. Ah, perfecto. Listo. Son los dos, eso viene de la unidad 4, cuando vieron por qué la gente demanda dinero, los motivos de por qué existe la demanda de dinero. Perfecto, Nada muchas más que gracias. acá se los escribí como una función que depende de la tasa de interés, ¿está? Gracias, profe. Bueno, en la presentación que vieron el otro día con Jorge han llegado hasta el equilibrio de ambos mercados en un mismo gráfico. Esperen que lo voy a compartir. Y ya hacemos el ejercicio, porque si no, no vamos a llegar, son varios. Ustedes llegaron hasta acá. Lo que vamos a hacer, ¿saben qué es? Vamos a ver rápidamente esta presentación. ¿Por qué tiene tantas tantos slides? Vamos a ver. Ahí lo ven bien, ¿no? Sí, profe. Llegaron acá al equilibrio entre la curva IS y LM, o sea, ese punto de equilibrio a una determinada tasa de interés y a un determinado nivel de ingreso, me muestra que los dos mercados, tanto el de bienes como el monetario, están en equilibrio. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora son los efectos que causa una política fiscal y monetaria, pero ¿saben qué? Vamos a hacer directamente el ejercicio, porque después todos ustedes lo pueden ver. Y después nos vamos a ir a ver los casos extremos. Vamos a hacer así. Porque total, viéndolo en la práctica con el ejercicio, que es bastante largo y abarca varias cosas, esto quiero. Después volvemos al PowerPoint mejor. Vamos a ver el ejercicio 1.
Entonces, cuando uno realiza estos ejercicios del modelo ISLM, lo que vamos a hacer es determinar qué es lo que pasa planteando, digamos, ante alguna determinada situación que ocurra, qué es lo que pasa después, antes y después. O sea, partimos de un equilibrio inicial, ¿sí? En donde las curvas IS y LM están en equilibrio, o sea, hay un determinado nivel de ingreso y un determinado nivel de tasa de interés que hacen que el mercado de bienes y el mercado financiero estén en equilibrio. Entonces, algo acontece, ¿sí? Que puede ser o una política monetaria o una política fiscal u otras cuestiones que incidan en la cantidad de dinero, como ser las decisiones de la gente de quedarse con más o menos efectivo. ¿Se acuerdan el coeficiente E que aparecía en el multiplicador? Eso no es una política monetaria y sin embargo afecta la cantidad de dinero y aumenta o disminuye la oferta monetaria, ¿sí? O decisiones que lleven a cabo los bancos de mantener más cantidad de reservas excedentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso tampoco es decisión, es una política monetaria de la autoridad monetaria, sino que es una decisión de los bancos que repercute en la creación secundaria y por ende en la cantidad de dinero en circulación. O sea, son cuestiones que van a afectar a la oferta monetaria y por ende va a pasar, digamos, va a repercutir en el equilibrio y vamos a ver cómo queda el nuevo equilibrio. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una estática comparativa, una foto de cómo partimos de un equilibrio inicial, ocurre algo y la foto de cómo queda el nuevo equilibrio, ¿sí? Vamos al ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, suponga que el gobierno aumenta los impuestos sobre el ingreso, ¿sí? Muestre en el modelo ISLM el efecto que produce el aumento impositivo partiendo de dos supuestos distintos. Primero, que la cantidad de dinero permanece constante, y segundo, que se va a modificar de manera de esterilizar lo que suceda con la tasa de interés cuando pasa lo que dice el punto 1. ¿Tá? Vamos a mostrar la política que me dicen que se da en el punto 1 es que aumentan los impuestos sobre el ingreso. ¿Ese qué tipo de política es? ¿Fiscal o monetaria? Fiscal contractiva. Contractiva, muy bien. Que aumenten los impuestos repercute negativamente en el ingreso de la economía. ¿Tá? Entonces, aumentan los impuestos, dice impuestos sobre el ingreso, pueden ser impuestos, no hace falta que lo interpretemos tan profundamente, si son impuestos proporcionales o son impuestos de suma fija. Lo que tenemos que saber es que si aumentaron los impuestos, eso repercute en que caiga ¿qué? ¿Se acuerdan del enunciado? El ingreso que ¿El es la consumo? demanda agregada. Sí, bueno, todos tienen razón, pero yo quería que me digan lo previo, que era que cae el ingreso disponible. Después, una vez que cae el ingreso disponible, cae el consumo, como dijo el compañero, porque voy a tener menos dinero disponible para tomar mis decisiones de cuánto consumir y cuánto ahorrar. ¿Sí? Cae el consumo, y como dijo la otra compañera, que como el consumo es un componente de la demanda agregada, cae la demanda agregada. Bien. Y como estamos, digamos, el modelo ISLM es una continuación de este modelo que planteamos en la unidad 2, ¿sí? Es una perfección y, digamos, como que se plasmó analíticamente lo que decía Keynes en la unidad 2, de que los cambios en la demanda agregada repercuten por un efecto multiplicador en el ingreso. Por ende, si bajó la demanda agregada, baja el ingreso. Bien. Todo este circuito, ¿en qué curva lo planteo? Porque yo voy a planteo un equilibrio inicial, en donde tengo LM y S, tasa de interés, nivel de ingreso, y este sería mi equilibrio inicial de donde partimos el análisis. Todo esto, ¿dónde repercute? ¿En qué curva? Y ese. Bien.
en la curva IS, que es la que me muestra el equilibrio en el mercado de bienes. Esto que pasó, esta política fiscal, y de hecho las políticas fiscales van a repercutir en la demanda agregada y por ende en la curva IS que me mostraba todos esos equilibrios. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde traslado la curva de IS si esta política es contractiva, contrae el ingreso de equilibrio? Hacia la izquierda. Bien. No sé si llegaron a ver eso con Jorge, porque capaz que es ahí donde cortamos que decía lo de la política, los efectos de la política fiscal y monetaria. Bueno, cuando es una política fiscal contractiva, eso lo vamos a plasmar en un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS. Siempre que hablemos de cómo repercuten las curvas, tenemos que pensar los desplazamientos de izquierda a derecha y no de arriba hacia abajo, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que la IS se va a trasladar hacia la izquierda, por acá. En forma paralela, pero acá. Vamos a ponerle acá una IS'. ¿Sí? Eso es lo que me muestra esta política, cómo impactó. Se vino hasta acá. Ahora, ya que está acá, vamos a tocar un tema que después lo vamos a ver en los casos extremos, que es el crowding out o efecto desplazamiento de la política fiscal respecto a la inversión privada. ¿Por qué? En realidad, el efecto desplazamiento se va a dar cuando el sector público realice una política fiscal expansiva. Justo este es el caso contrario. Acá se daría, digamos, que el efecto de desplazamiento lo que a mí me va a mostrar es que la intervención del Estado en la economía, tratando de reactivarla, por ejemplo, que aumente el gasto público, que caigan los impuestos y eso busque expandir el ingreso de equilibrio, desplace a la inversión privada, ¿sí? En este caso, esta política es contractiva y hace caer el ingreso de equilibrio, pero lo que va a ocurrir con la inversión privada es que no lo va a hacer caer tanto, porque la inversión va a aumentar por esto que vamos a ver que es la caída en la tasa de interés. Miren, ¿por qué les digo esto? Fíjense, ante esta política fiscal contractiva, si la tasa de interés hubiese permanecido en I sub 0, el ingreso hubiese caído hasta acá, miren. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Una tasa de interés I sub 0 no me muestra un equilibrio en el mercado monetario, porque no está sobre la curva LM. ¿Sí? Ahora les muestro el mercado monetario porque ahí veo la justificación de por qué cayó la tasa. ¿Sí? Pero digamos, esta I sub 0 no me muestra un equilibrio en el mercado monetario. Sí está sobre IS, pero no sobre LM. Entonces sí o sí va a haber una disminución en la tasa hasta lograr este punto. O sea, pasamos del punto A, punto B, que no es de equilibrio, al C, que es el punto de equilibrio final, que es este, con un ingreso de I sub 2. ¿Sí? Y una tasa más baja. Ahora, miren, yo me voy a graficar el mercado monetario. No hace falta que ustedes ante este análisis lo hagan, pero sirve de ayuda para justificarlo. Porque yo en el mercado monetario estaba ante esta situación, miren. Yo tenía una demanda de dinero que depende de un nivel de ingreso que está fijo, digamos, acá que el nivel de ingreso está dado. Acá yo estoy mostrando la relación entre la tasa de interés y la cantidad de dinero. Y esta es la oferta monetaria. ¿Bien? Entonces, esto que hizo el Estado de aumentar los impuestos, de que caiga el ingreso disponible y por efecto multiplicador caiga el ingreso, esta sería la I sub 0, ¿no? ¿Qué me muestra? Que como cayó el ingreso, entonces la demanda de dinero va a ser más baja, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en la unidad 4 que cuando yo estoy relacionando tasa de interés con cantidad de dinero,
si varía el ingreso, eso me provocaba desplazamientos de la curva de demanda de dinero, ¿cierto? Entonces, si cayó el ingreso, quiere decir que, por ejemplo, yo antes tenía 1.000 pesos, cobraba un sueldo de 1.000 pesos y, dada esta tasa de interés, yo demandaba 800 pesos, me guardaba en efectivo y hacía un plazo fijo por 200 pesos. Ahora, mi ingreso cayó de 1.000 a 800, cayó mi ingreso. Entonces, de esos 800, yo guardo en efectivo el 80% y el 20% lo destino a una inversión a plazo fijo, ¿sí? A guardarla en plazo fijo. Entonces, cae la demanda de dinero, ¿sí? Se trasladó la demanda de dinero hacia la izquierda porque ahora esta demanda de dinero depende de un ingreso más pequeño, ¿sí? El I sub 1 es menor que el I sub 0 y viene de esto. Entonces, miren, para esta tasa de interés, esta es la oferta monetaria y esta es la demanda de dinero. Hay un desequilibrio. Cae hasta lograr el nuevo equilibrio a esta tasa I sub 1, que es aquella. ¿Está? Entonces, la oferta monetaria no varió, y lo que varió es que la gente demanda menos cantidad de dinero porque tiene menores niveles de ingreso, ¿sí? Entonces, para lograr un nuevo equilibrio en el mercado monetario, la tasa de interés tiene que caer. Ahí me justifica el por qué cayó la tasa, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que la gente hace menos transacciones ahora, ¿sí? Porque les disminuyó su ingreso. Entonces, yo antes disponía de 800 pesos para gastar, para hacer transacciones, y ahora, como gano 800 y guardo el 8 por 8, 64. O sea que me quedan 640 para gastar. O sea que mis transacciones bajaron. ¿Está? ¿Se entiende? El nuevo equilibrio lo tengo a una tasa de interés más baja. ¿Bien? Entonces, este justificativo que tengo acá dice que este punto B me dice que si la tasa de interés se hubiese mantenido en I sub 0, el ingreso hubiese bajado a I sub 1. Pero como la tasa de interés cae, eso, la disminución en la tasa de interés, hace que eso repercuta positivamente en la inversión, ¿sí? Esta caída de la tasa de interés hace que se mantenga la cantidad de demanda de transacciones, ¿sí? Disminuye, disminuye, como cae la tasa de interés, disminuye lo que la gente va a ir a poner a plazo fijo. Entonces, aumentan las transacciones y que son justificadas acá por un aumento, por ejemplo, en la inversión. O sea, es como que se hace una mayor cantidad de compra de bienes de capital, ¿sí? O sea, uno lo analiza directamente con la inversión, por esta relación inversa que vimos, pero también uno lo podría pensar como que fomenta el consumo también. O sea, son las dos variables que van a depender negativamente de la tasa de interés, la inversión y el consumo, ¿sí? Pero el modelo acá, nosotros vamos a analizar más que nada cómo repercute en la inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene ese sentido de reactivador de la economía que aumente la inversión para aumentar el proceso de producción y que eso genere un mayor nivel de ingreso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me muestra el paso del punto B al punto C? Que esta política fiscal contractiva de aumento de impuestos no contrajo tanto el ingreso. ¿Por qué? Porque se da una disminución en la tasa de interés que me muestra una relación directa entre el ingreso, una relación inversa entre la caída en la tasa y el aumento de la inversión. Por ende acá, esto provoca un aumento del ingreso, que sería el paso desde I sub 1 a I sub 2, ¿no? O sea, la caída en los... Perdón,
el aumento en los impuestos, ¿qué me provocó? Me provocó que caiga el ingreso desde I sub 0 a I sub 1. Pero la caída en la tasa de interés me provoca que aumente la inversión y que pasemos de I sub 1 a I sub 2. Este sería el equilibrio final, I sub 2, ¿sí? Esto lo vamos a ver más claramente, si, digamos, ¿qué significa esto? Que esta política contractiva iba a contraerme el ingreso hasta I sub 1, pero esta relación inversa entre la tasa y la inversión hace que se genere un incentivo a la inversión, y eso es positivo para el nivel de ingreso, ¿sí? Es como que acá se da un crowding out al revés. La inversión está desplazando esta política fiscal contractiva, ¿sí? El crowding out en realidad es cuando el Estado quiere reactivar la economía y hace un gasto público positivo, y vamos a ver que la tasa de interés se va a dar al revés, va a aumentar y va a desplazar a la inversión, ¿sí? Lo vamos a ver en otro de los ejemplos. Pero queda claro entonces qué es lo que pasa en este punto. Aumentan los impuestos, cae el ingreso de equilibrio. La curva IS se va a trasladar a la izquierda, ¿sí? El nuevo punto de equilibrio lo que me muestra es que cayó la tasa de interés y que disminuyó el nivel de ingreso, ¿sí? Que no disminuyó tan fuertemente hasta I sub 1 porque la caída en la tasa de interés generó un aumento en la inversión, que fue a compensar un poco, ¿sí? O sea, el resultado es que cayó la tasa de interés y también que cayó el nivel de ingreso, hasta I sub 2, ¿sí? Ese sería el resultado. O sea que fue contractivo en realidad. Esto es una política fiscal contractiva que contrajo el ingreso, porque el nuevo equilibrio se da en el punto C, donde el nivel de ingreso es más bajo. ¿Está? ¿Queda claro? Sí, sí, profe, se entiende. Bien. Ahora lo que vamos a ver, este sería el punto A, en donde el ejercicio en el inciso A me dice que la cantidad de dinero permanece invariable. ¿Qué quiere decir? Que acá esto quedó así, la cantidad de dinero queda invariable, ¿sí? No pasa nada. Este es el nuevo equilibrio. El punto B, lo que me dice es que la cantidad de dinero se va a modificar, o sea que va a haber una política monetaria detrás que haga que se esterilice este movimiento, porque lo que busca es mantener la tasa de interés. ¿Qué significa? Que lo que quiere la autoridad monetaria es que la tasa de interés quede en I sub 0. ¿Sí? Entonces es como que se van a dar dos políticas a la vez. Esta política fiscal contractiva, y tenemos que ver qué tipo de política monetaria hay que llevar a cabo para tratar de que la tasa de interés permanezca siendo I sub 0. O sea, acá en el mercado monetario, ¿qué va a tener que pasar con la oferta monetaria para que la tasa de interés se quede acá en I sub 0? ¿Qué les parece? ¿Para dónde tengo que trasladar la cantidad de dinero para que la tasa de interés siga siendo I sub 0? O sea, la cantidad de dinero se traslada hacia la izquierda o hacia la derecha. Profe, Sí. perdón, pero te quería preguntar, el M que pones en el gráfico, sí, ese, ¿es el M sobre P que habíamos dicho antes? Sí, nada más que como acá estoy poniendo la tasa de interés nominal, pongo la cantidad de dinero en términos nominales. Ah, ok. Porque acá tendría que estar la R, que es la tasa de interés sobre el nivel de precios, y acá el M sobre P. Pero es lo mismo, a los fines del análisis es lo mismo, y en general usamos la tasa de interés nominal y por eso le ponemos directamente la M sola acá, ¿tá? Pero es lo mismo. O sea, lo más representativo
es el M sobre P, porque me está mostrando los saldos reales. ¿Para qué? ¿Para cuántas transacciones me sirve esa cantidad de dinero que hay en la economía? Pero a los fines de la interpretación es la misma. ¿Quedó claro entonces? A lo que voy ahora es esto. El punto B dice: se mantiene constante la tasa de interés, o sea que la autoridad monetaria lo que quiere es que la tasa de interés siga siendo I sub 0, no que caiga. Mediante una política de esterilización. Se le llama política de esterilización a cualquier política que lleve a cabo, bueno, política monetaria o fiscal, que esterilice el impacto de la otra política. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el Banco Central para tratar de que la oferta monetaria llegue acá y el nuevo equilibrio sea acá? O sea, a la misma tasa que antes. Tiene que ¿Qué bajar la tipo? oferta monetaria. Eco. O sea, la política es una política monetaria contractiva. ¿Cuál puede ser? Un ejemplo. Subir el encaje. Bien, esa es una, muy bien. ¿Cuál otra? ¿No se acuerdan? Algo que toque la base monetaria, los activos del Banco Central. Vender bonos. Sí, muy bien, venta de bonos. O la otra Subir la sería... tasa de redescuento. Eco, muy bien, subir la tasa de recuento. Esas son tres políticas que sí o sí va a hacer el Banco Central. Todo lo demás se acuerdan que era porque quería mantener el tipo de cambio, porque el Estado lo obligaba a que le preste, ¿sí? Bueno, alguna de esas, que me hace caer la oferta monetaria, en definitiva. Bien, entonces, el nuevo equilibrio va a estar acá, ¿sí? Pero en el equilibrio entre IS y LM, esta caída en la oferta monetaria, ¿dónde repercute? ¿En qué curva? ¿En la IS o en la LM? LM a la izquierda. Claro, hacia la izquierda, hasta acá, hasta este puntito que me mantiene la tasa de interés al nivel I sub 0, que es lo que quiere ahora, ¿sí? O sea que en este caso, el equilibrio final no va a estar acá en B, sino que va a estar acá, ¿sí? O sea que son dos políticas contractivas que reforzaron la contracción, digamos, ¿sí? Porque en el otro caso, al haber caído la tasa de interés, eso incentivó la inversión y por ende eso aplacó un poco lo contractivo de este aumento de impuestos. Pero en definitiva, si el objetivo es mantener la tasa acá en I sub 0, esta política monetaria contractiva lo que hace es reforzar aún más la contracción del ingreso de equilibrio. Entonces, el nuevo equilibrio acá se da a la misma tasa de interés, la pongo fija, y a una I sub 1 que es muy bajo, mucho más bajo. O sea que, ¿qué me permite hacer acá también fíjense que cayó la cantidad de equilibrio, ¿no? De dinero en circulación. Entonces, estos dos puntos me permiten comparar y decir, bueno, la primer política sola, si se hubiese permitido que caiga la tasa de interés, no hubiese sido tan contractiva que esta, que digamos, el objetivo era mantener la tasa, ¿sí? Si la tasa se mantiene, eso provoca una contracción aún mayor del nivel de ingreso. ¿Ven la diferencia? Entonces, acá lo que hace el Banco Central es esterilizar esto que provocó la contracción digamos, el aumento de impuestos, ¿sí? Esta política fiscal contractiva provocaba
iba a provocar que caiga la tasa de interés, pero el Banco Central esteriliza eso y no deja que caiga la tasa de interés, contrayendo la cantidad de dinero, con lo cual se potencia aún más esta contracción del ingreso, ¿está? Ahora vamos a hacer los otros y vamos a ver, que a medida que hacen los ejercicios, se van a dar cuenta que son siempre similares, o sea, partimos de un equilibrio inicial, hay que saber identificar qué es lo que pasa, cómo afecta a un equilibrio u a otro y ver cuál es la situación siguiente, ¿está? Vamos al número 2. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno. Alguien que lea el número 2 mientras yo voy a plantear el equilibrio. Dice, suponga que se desea incrementar tanto el producto como la inversión privada. ¿Qué clase de política recomendaría usted? Ejemplifique alguna medida. Bien, o sea, nosotros partimos de un equilibrio inicial. Entonces, tenemos que ver qué es lo que vamos a plantear. Acá les voy a plantear los dos casos. O sea, tenemos que ejemplificar un tipo de medida que sea expansivo para el ingreso. ¿Sí? O sea, que me aumente mi ingreso hacia la derecha. ¿Está? Pero puede ser una política fiscal o una monetaria. Entonces tenemos que ver cuál recomendaríamos. Si yo aplico una política fiscal expansiva, como por ejemplo un aumento del gasto público, ¿eso expande el ingreso de equilibrio? O sea, ¿El ingreso de equilibrio no se expande con políticas fiscales? Con cualquiera, porque con las monetarias también. Pero hay que ver qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que me dice esto? O sea, ustedes tienen que acordarse de esto, que las políticas fiscales las vamos a plasmar con movimientos a través de la curva IS, porque la política fiscal me va a repercutir en los componentes de la demanda agregada. ¿Sí? La política monetaria es política que lleva a cabo la autoridad monetaria o alguna decisión que me afecte la oferta monetaria y la plasmo con movimientos a través de la curva LM, o sea, si es expansivo la traslado a la derecha, si es contractivo hacia la izquierda, lo mismo que con la IS. Dice Si que yo busca... digo, sí, perdón. decime. No, que dice que busca que aumente la inversión privada, o sea que es un elemento de la demanda agregada y buscaría implementar una política fiscal. Bueno, vemos. Mira, si vamos acá a plasmar una política fiscal expansiva y acá una política monetaria expansiva. O sea, una política fiscal expansiva, por ejemplo, es aumentar el gasto público. A nosotros nos puede decir aumentar la inversión pública. Que haga un puente, que haga una ruta el gobierno. ¿Tá? Eso me traslada mi curva IS hacia la derecha. Eso es una política fiscal expansiva. ¿Qué pasó acá con la tasa de interés? Yo tengo esto. Si yo traslado mi curva la curva IS hacia la derecha, si la tasa de interés se mantiene en el mismo nivel, mi ingreso aumenta hasta I sub 1. Pero este punto es un punto de desequilibrio en el mercado monetario, que es lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, pero en este caso con una política fiscal expansiva. Y acá está bueno para explicar el caso del crowding out parcial que vamos a ver, un efecto de desplazamiento.
¿Está? Si la tasa de interés se mantiene constante en I sub 0, el ingreso aumenta hasta I sub 1. Pero ¿qué pasa? Este es el caso que les mostré. Si hay en el mercado monetario pasaría esto, miren. Estamos en el mercado de dinero, con esta tasa de interés, y este nivel de oferta monetaria. ¿Está? Ahora, esta política fiscal expansiva, esto se daba un ingreso sub 0, la política fiscal expansiva expande el ingreso de equilibrio y ahora tendríamos una nueva demanda de dinero con un ingreso más elevado. En el mercado monetario el ajuste se da a una tasa de interés más alta, ¿sí? El equilibrio, porque si no estaría callo. En donde acá no hay oferta monetaria, hay un exceso. Esta diferencia entre este punto y este es un exceso de demanda sobre la oferta. Entonces, ¿cómo se ajusta ese desequilibrio? Aumentando la tasa de interés. Y acá, Profe, sí, y eso vuelve a generar entonces que si aumenta la tasa de interés, ahora otra vez cae la inversión y vuelve a caer una parte del ingreso. Como que se esteriliza en parte lo expansivo. Sí, sí, sí. Esto es el crowding out que yo les comento. O sea, ¿qué buscó el Estado con la política fiscal expansiva? Aumentar el ingreso de la economía. Pero la política fiscal expansiva que expande el nivel de ingreso de equilibrio, expande la demanda de dinero y el equilibrio en el mercado monetario se logra con una tasa más alta. Entonces acá yo tengo el I sub 1, aumentó la tasa de interés y acá sobre la curva IS ustedes van a ver que se da lo que se denomina, bueno, lo voy a escribir con negro para que lo vean bien, crowding out. Se escribe así. En este caso se denomina crowding out parcial. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es un crowding out parcial? Esto sería el paso desde este punto, vamos a ponerle el A como punto de inicio, el B y el C como equilibrio final. Este crowding out lo que me está mostrando es que el Estado aumentó la inversión pública, el gasto público, pero como aumentó la tasa de interés, eso retrotrae la inversión, o sea que pasar desde acá hasta acá, si cae la inversión, cae por efecto multiplicador el ingreso, y por eso mi equilibrio final se da al ingreso Y sub 2, que es mayor al original, al inicial, ¿cierto? Pero no tanto como si se hubiese dado si no hubiese aumentado la tasa de interés, ¿está? Entonces, profe, esa no sería solución al ejercicio porque la inversión está bajando. Eco. Ahora vamos a ver qué haríamos allá con una política monetaria. O sea, si el Estado quiere aumentar el ingreso de la economía, puede hacer una política fiscal. Pero si el objetivo también es que la inversión aumente, no basta solo con esto. ¿No? No, tiene que usar una monetaria. En el caso de la monetaria, entonces, bueno, les digo esto, el crowding out es esto, miren. ¿Qué es lo que me muestra este crowding out? Que el aumento en el gasto, por ejemplo, por acá, esta política fiscal, le decimos que fue aumento del gasto público. El aumento en el gasto es mayor que la caída en la inversión. Entonces, esto me genera un incremento en el ingreso que está dado desde I sub 0 a I sub 2. ¿Está? Como que el incremento en el gasto me llevó de acá hasta acá, y la caída en la inversión me llevó de I sub 1 a I sub 2. Este es el final. ¿Está? Es como que para que pasen las dos cosas se tienen que complementar dos políticas. Sí, o directamente con la monetaria, mirá lo que pasa. Yo puedo recomendar solo que el Estado busque expandir el ingreso de equilibrio, pero con una política monetaria. Por ejemplo, una expansión de la oferta monetaria que puede ser por
una caída en el encaje legal, una compra de títulos públicos en el mercado abierto, una caída de la tasa de redescuento. Por ejemplo, esas son 3 políticas monetarias que realiza el Banco Central. Una solo afecta a la oferta, que es la manipulación en el encaje, y las otras 2 que aumentan la base monetaria y por efecto multiplicador la oferta. De cualquier manera, las 2, lo que hubiesen hecho en el mercado monetario es trasladar la oferta monetaria hacia la derecha. No hubiese pasado nada con la demanda. ¿Sí? En el otro caso, si quieren lo borro a esto y uso el mismo mercado monetario. ¿Puedo borrar eso? Sí, por mí sí, profe. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que va a pasar acá? En este caso pasaría esto, miren. En el caso de una política monetaria expansiva pasa esto. Me voy hacia la derecha y cae la tasa. Entonces, ¿eso cómo lo plasmo en el EM? Lo traslado a la derecha. Esto es una política monetaria expansiva. ¿Sí? Este es el nuevo equilibrio. O sea, acá ven, no se mantiene la tasa, porque en esta tasa I sub 0, LM está en equilibrio, pero IS no. O sea que este punto siempre es un desequilibrio. Este sería el punto A, el C. Este es el B. Pero acá no hay crowding out, porque el crowding out se da cuando la política fiscal expulsa a la inversión privada. ¿Sí? Siempre el crowding out, que se llama efecto desplazamiento o efecto expulsión, es cuando la política fiscal expansiva, que busca expandir el ingreso de equilibrio, desplaza a la inversión privada. ¿Tá? En este caso, la caída en la tasa de interés, que me muestra el equilibrio en el mercado monetario, hace que esto se justifique. ¿Por qué? ¿Y cómo lo puedo justificar? Miren, acá el paso de este punto a este, o sea, del punto A al punto B, lo justifico con que cayó la tasa de interés y aumentaron las transacciones. Que eso pueden ser compra de bienes de consumo o de inversión. En general, nosotros lo que vamos a plasmar acá es que la caída en la tasa de interés repercute positivamente en la inversión, más que en el consumo. ¿Sí? Entonces, aumentan las transacciones, que uno puede pensar, bueno, aumenta la compra de bienes de capital por parte de las empresas. Y eso se justifica acá, con el paso de este punto a este punto. Esto lo justifica el aumento de la inversión. ¿Sí? O sea, ¿qué logramos con una política expansiva? Aumenta la cantidad de dinero en la economía y eso se traslada en que hay mayor cantidad de transacciones, aumenta el ingreso y cae la tasa de interés. Esta caída en la tasa de interés generó un aumento de la inversión. Digamos, ¿qué es lo que este aumento de la inversión lo que hace es justificar que aumentó el ingreso, ¿no? Que pasamos de I sub 0 a I sub 1. Porque esta política monetaria expansiva, al haber hecho caer la tasa de interés, lo que hace es que la gente realice mayor cantidad de transacciones. ¿Y cuáles son esas transacciones? Mayor compra de bienes de capital, o sea, mayor inversión. ¿Tá? Entonces, de esta manera, con una única política, porque nosotros lo que teníamos que hacer en este ejercicio era recomendar una política, ¿sí? Entonces, con una política monetaria expansiva, logramos los 2 objetivos, que es que aumente el ingreso y que aumente la inversión. Esto Porque aumentando la oferta monetaria, profe. ¿Cómo? Aumentando la oferta monetaria es... Sí. O sea, Gracias. si a ustedes el ejercicio les pregunta qué política recomendaría, tienen que dar un ejemplo. No solo decir aumentar la oferta monetaria. ¿Cuál es el instrumento? Y que disminuyan los encajes, que aumente la compra de títulos públicos en el mercado abierto, que disminuya la tasa de redescuento. Esas son 3 políticas monetarias que lleva a cabo el Banco Central y que son expansivas.
¿Estamos? ¿Quedó claro ese? Profe, perdón, ¿cuáles dijiste? Que disminuya la tasa de redescuento, que disminuya el encaje y que aumente ¿qué? La compra de títulos públicos en el mercado abierto. Genial, gracias, profe. Acuérdense que después había otro tipo de políticas que también aumentaban la base monetaria, como era la compra de dólares o el aumento de los créditos al sector público, al gobierno. ¿No sería la venta, profe? ¿Cómo? ¿No sería la venta para que aumente la oferta monetaria? Ah, sí, la venta, perdón. No, pará, no me hagas confundir. Ah, no, tenés razón. No, la compra, Es la porque el compra, Banco Central para que compra el pongan plata en la título, mano de la gente. claro, compra el título, lo tiene en su activo e inyecta dinero en la economía. Sí. Bueno, vamos a hacer el número 3, que ahí de los 3 vamos a hacer el 2 y el 3, el B y el C, porque ya les digo por qué. Porque el primero, ahora vamos a hacer una aclaración. Bueno, el punto 3 dice, el ejercicio 3 dice, a partir de una situación inicial de equilibrio, ¿sí? Ahora la grafico, si se origina un aumento del gasto público, analice dicha medida en base al modelo ISLM bajo 3 supuestos alternativos de financiamiento del gasto. O sea, el sector público realiza una política fiscal expansiva de aumento del gasto público, tenemos que ver cómo repercute eso en la economía, pero dependiendo cómo lo financie, vamos a tener en cuenta un caso u otro porque va a repercutir diferente en la economía. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 3. Aumenta el gasto público, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que vamos a hacer el B y el C nomás? Porque el A dice que se va a financiar con emisión de deuda, ¿sí? ¿Cierto que dice eso, no? Ustedes lo tienen así también porque ha cambiado el ejercicio. Sí, profe, dice emisión de deuda. Bueno, ese lo íbamos a sacar y al final se olvidó Hernán de sacarlo. Bueno, partimos de un equilibrio inicial. Ahora les digo por qué no usamos ese. Bien. Cuando, digamos, esto radica también en lo que contemplaba el modelo de la unidad 2 del multiplicador keynesiano. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que el sector público, digamos, podía financiar su gasto público a través de la recaudación genuina de impuestos, ¿sí? O sea, la recaudación tributaria es uno de los recursos genuinos que tiene el Estado. El Estado también puede obtener recursos si, por ejemplo, vende algún bien del Estado o lo alquila. Eso ya lo van a ver cuando vean finanzas, que son otro tipo de recursos que obtiene el Estado, ¿sí? Porque, por ejemplo, dispone de los bienes que le pertenecen al Estado, que pueden ser, que los puede poner en alquiler y por eso obtener un ingreso, o que los puede vender y por eso obtener un ingreso que le sirva para financiar el gasto. Ahora, si no le alcanzan esos recursos genuinos para financiar el gasto, ¿qué hace el Estado? ¿De dónde saca dinero para financiar el gasto? Tiene que ver con este... ¿Cómo? Puede aumentar los impuestos. No, pero si no puede recurrir ya a los impuestos. ¿Deuda externa? Muy bien, o sea, deuda. ¿Qué significa deuda? Que el Estado, si no le alcanzan sus ingresos para financiar sus egresos, va a pedir prestado. ¿Sí? El tema es a quién pide prestado. Por eso este punto A, digamos, si uno lo tendría que plasmar en el modelo ISLM, tendríamos que poner muchos supuestos detrás. Porque, por ejemplo, ¿quién le puede prestar al Estado? ¿El Banco Central?
Bueno, mirá, justo ese que dijiste es el punto C, porque el C dice que lo financia con crédito del Banco Central. Pero muy bien, o sea, el Banco Central es uno que le puede prestar, es un actor que le puede prestar al sector público. ¿Quién más? El Fondo Monetario Internacional. Bien, o sea, organismos multilaterales de crédito también, o sea, si el Estado necesita 1.000 millones de dólares, por ejemplo, puede ir al fondo y pedirle los 1.000 millones. Puede ir al Banco Mundial, puede ir al Club de París, pedirle los 1.000 millones. Pero si no, nosotros también podemos prestarle al Estado. Los 1.000 millones, obviamente que no, ¿no? Pero el Estado lo que va a hacer es, ese total de dinero que necesita, lo Títulos va a... públicos. ¿Cómo? Títulos públicos. Claro, ¿sí? Emite títulos públicos, entonces divide de la totalidad de lo que quiere pedir prestado. Entonces, tal vez, si el Banco Central, ay, la tengo con el Banco Central, si el Estado emite un título público cuyo valor nominal es $100, capaz lo puedo comprar yo, ¿sí? Entonces, si yo compro el título público hoy, le estoy dando los $100 al Estado y lo estoy financiando, ¿sí? O también lo puede comprar al título público un brasilero o un español, ¿sí? Un particular. A eso voy. Lo pueden comprar los bancos también. Entonces, dependiendo quién lo compre, quién le esté prestando al Estado, puede llegar a implicar un cambio, por ejemplo, en la demanda. ¿Qué sé yo? Nosotros, si están los fondos, digamos, si no existen capitales ociosos, ¿sí? En nuestro país, y yo gano 1.000 pesos, entonces el Estado emite un título y yo de esos 1.000 pesos, bueno, me compro un título que vale 100 pesos. Entonces de esos 1.000 que yo antes destinaba tal vez a consumo, se los estoy dando al Estado. Entonces ahí también afecta mis decisiones y cae el consumo, ¿sí? O si una empresa, en vez de invertir, le presta al Estado, por ejemplo. Entonces hay muchas cuestiones detrás que suponer. Si existen, si existen recursos ociosos, tal vez hay recursos que estaban abajo del colchón y que no cambian las decisiones de consumo y de inversión en la economía, y sin embargo le estamos prestando al Estado con esos dólares que teníamos abajo del colchón, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones hay que suponerlas antes de decir, bueno, el gasto se financió con emisión de deuda o con crédito que pidió el Estado, ¿sí? Por eso es que en un examen no les vamos a dar este ejercicio, porque digamos, uno podría decir, sí, cae el consumo, sí, cae la inversión, o no pasa nada porque si le presta un brasilero, eso no repercute en el producto de Argentina, ¿se entiende? Es por eso que ese ítem se olvidó de tacharlo, Hernán, en el nuevo cuadernillo. ¿Bien? Entonces directamente no lo vamos a analizar. O sea, ustedes, si les toca un ejercicio de este estilo, les van a decir específicamente con qué se financió el gasto, ¿está? Bien, entonces ahora vamos a analizar las otras dos cuestiones. El punto B dice que el gasto se financia con impuestos, ¿sí? Ahí sí con un aumento de impuestos. O sea, si el gasto aumentó en 100, los impuestos aumentaron en 100 para financiar ese gasto. Eso lo vamos a plasmar en el modelo ISLM, a ver cómo repercute en el ingreso de equilibrio de la economía. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan lo que vimos en la unidad 2? Está totalmente relacionado con eso. Si el sector público aumenta el gasto, Y ese se desplazaría a la izquierda, porque se contraería. ¿por qué? Si el gasto público la expande a la derecha, porque es expansivo que Ah, me aumente quedé el con lo gasto. de los impuestos, perdón. No, porque, digamos, hay una expansión del gasto. Entonces, eso directamente me traslada la curva IS a la derecha, esto. Entonces, lo marco así.
Mi nuevo punto de equilibrio estaría acá. Vamos a evitar esto de qué pasa si la tasa de interés hubiese quedado igual, porque si no nos van a quedar un montón de puntos. En realidad eso no lo vamos a poner siempre que hagamos el análisis. Ahora, fíjense, este sería el equilibrio. Con el aumento del gasto. Si no me dice con qué se financió. O sea que se expandió el ingreso. No tanto porque aumentó la tasa, ¿no? Pero se expandió. Pero me dice que se financia con impuestos. ¿Eso cómo repercute? ¿Cómo repercute en la economía que el Estado aumente en 100 el gasto, pero que aumente en 100 los impuestos? Ahí sí, negativamente. Muy bien. ¿Hasta Igual dónde? va a seguir siendo algo positivo porque el efecto multiplicador del gasto es mayor que el efecto multiplicador de impuestos. Muy bien. O sea, eso tiene que ver con la unidad 2, con los dos multiplicadores que vimos. ¿Sí? El aumento del gasto tiene un multiplicador. El aumento de impuestos es siempre un poquito más bajo porque tiene que ver con la propensión marginal al consumo que haya en esa economía, que es un número entre 0 y 1, por ende me achica el efecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, digamos, ¿cómo voy a plantear esta situación? Bueno, el aumento del gasto me traslada la IS a la derecha. Y el aumento de impuestos me traslada mi IS hacia la izquierda, una IS segunda, ¿sí? Pero sigue habiendo expansión, ¿ven? Uy, bueno, vamos a poner así. I sub 2 acá. Entonces teníamos una I sub 0 anterior y una I sub 1 si no hubiésemos contemplado el financiamiento con impuestos. ¿Está? Entonces, cuando ustedes lo tienen que plasmar con los gráficos de las curvas ISLM, no hace falta que hagan ningún cálculo. Digamos, esto lo que me plantea a mí es que el aumento en el gasto público implica un aumento en el ingreso. El aumento en los impuestos me implica una caída en los ingresos. Pero el efecto total es una expansión del ingreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta variación en el ingreso por parte del gasto público, digamos, es mayor, tiene un mayor efecto multiplicador que la disminución en el ingreso a causa del aumento en los impuestos. ¿Se entiende? Ahora, bueno, y el equilibrio se va a dar a esta, digamos, en este nivel con una tasa de interés I sub 2, ¿sí? Este sería mi nivel de equilibrio, luego de esta política. Si me hubiese dicho que la política fiscal expansiva hubiese sido de transferencias, ahí sí, desplazo la I hacia la derecha, y si se financia con impuestos, vuelve al punto de origen, porque se acuerdan que los multiplicadores eran iguales, nada más que uno era positivo y otro negativo. O sea, en valor absoluto son iguales. ¿Sí? Entonces, en el caso de que, digamos, que el Estado realizó transferencias tratando de buscar expandir el ingreso de equilibrio, si la financia con impuestos, se compensan los efectos y la curva hubiese retornado a su nivel inicial de IS, ¿se entiende? ¿Queda claro entonces? Los dejé mudo. Claro, si es con transferencia, se compensa. Y la IS hubiese vuelto, la IS' hubiese vuelto a la IS original y el ingreso hubiese permanecido invariable en I sub 0. ¿Está? Pero en digamos, este gráfico lo que me muestra es que el multiplicador del gasto es mayor al de impuestos, en valor absoluto. ¿Vamos? Bueno, ahora vamos a ver el otro ejercicio. El C me dice que el aumento del gasto, o sea, aumento del gasto
La IS se fue a la derecha. Acá también tengo aumento del gasto, ¿sí? Llegué acá. Y me dice que está financiado con emisión monetaria. ¿Sí? Porque dice íntegramente con créditos del Banco Central. Si el Banco Central le presta al Estado, ¿qué le pasa? ¿Qué tipo de efecto tiene eso en el mercado monetario? Todo a la derecha. ¿Cuál? La LM a la derecha. Claro. Pero por el gasto público que aumentó, también la IS va a la derecha. Sí, la IS se trasladó a la derecha acá. Pero la LM también se va a la derecha por la expansión de dinero que realiza el Banco Central para prestarle al Estado para financiar el gasto público. Entonces, digamos, uno lo grafica hasta que logramos que la tasa de interés permanezca en equilibrio. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés quedó igual que antes, y el nivel de ingreso aumenta hasta ahí ¿sí? Por la cuestión del gasto, ¿no? O sea, la tasa de interés queda igual, no pasa nada con la inversión. Lo que justifica este incremento en el ingreso es el aumento en el gasto público, que es un componente de la demanda agregada. Obviamente que esta variación que vemos acá es mayor a la variación de I0 a I2 del ejercicio anterior, porque allá, digamos, en el financiamiento con impuestos eso sí impactó negativamente en el ingreso de equilibrio. Acá no. ¿Está? Entonces, en este caso, el financiamiento por la emisión monetaria, digamos, como que el Banco Central emitió, es creación primaria, ¿sí? Aumenta la base monetaria y por efecto multiplicador la oferta, ¿sí? Ese dinero se lo da al Estado y el Estado financia el gasto público con ese dinero y lo está inyectando en la economía. ¿Está? ¿Estamos? O sea que el efecto sería que el ingreso aumenta todavía más. Claro, en este caso aumenta más. Este incremento de I0 a I1, bueno, acá, porque de acuerdo a cómo uno dibuja las curvas, ¿no? Pero tiene que quedarles en claro eso. Acá hay un efecto contractivo, que es el financiamiento de los impuestos. Eso contrae el ingreso de equilibrio. Gracias, profe. Bien, a partir de acá los ejercicios que ustedes tienen hacen referencia a los casos extremos de la curva LM, ¿sí? ¿Por qué? Ahora les voy a compartir el PowerPoint para que veamos los casos extremos, esto de lo que le hablo, y hacemos dos ejercicios, porque son bastante similares todos, pero a mí me gustaría que veamos el que tiene los dos casos extremos de LM, para que veamos también los casos del crowding out cuando se da en forma total o en forma parcial. Y cuando no existe el crowding out. Esperen que... A ver. Lo voy a agrandar. La voy a ampliar. Estos son los equilibrios que ustedes pueden ver. Ven qué pasa si suben los impuestos. La IS se va a la izquierda. Ejemplo 2. ¿Qué pasa si hay una operación de mercado abierto de venta del Banco Central? La LM se va a la izquierda. Si es venta. ¿Está? Entonces lo pueden ver en la compu. Ahora vamos a los casos extremos.
LM vertical y LM horizontal. Vamos a ver esos dos casos extremos, que en realidad lo que vemos en general, a los que le hacemos referencia en la materia, son a los casos extremos de LM y no a los casos extremos de IS. Ahora, en el PowerPoint yo no sé si los han sacado, yo en este los tengo a los casos extremos de IS, pero en general tomamos esto, porque son los casos que se dan más en la realidad. Bien. Este primer caso extremo es cuando tenemos a la curva LM que es totalmente vertical. ¿De dónde proviene esta curva LM totalmente vertical? De pensar que la demanda de dinero es totalmente insensible a cambios en la tasa de interés. Les voy a graficar el mercado monetario, ¿sí? La cantidad de dinero. En este caso, la curva de demanda de dinero sería totalmente vertical, pero a mí me gusta explicar esto de la sensibilidad de la tasa de interés, perdón, de la demanda de dinero a cambios en la tasa, me gusta explicarlo con una leve pendiente para que vean a qué nos referimos con esto de que es totalmente insensible. Porque nuestra demanda de dinero común tiene pendiente negativa, que me muestra esta relación inversa en la tasa. O sea, esto que habíamos visto, ¿se acuerdan? El M0, o sea, MD a qué era igual, M0 por I menos M1 por I. Este M1, que era la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios a la tasa, ¿cierto? Entonces, cuando este M1 cuando la demanda de dinero es insensible a cambios en la tasa, yo la podría graficar. En el caso extremo sería totalmente vertical, pero les muestro esto con una leve pendiente. Si existe una tasa de interés I sub 0, se demanda I sub 0. ¿Sí? Esta sería la demanda. Si la tasa de interés aumenta, ven que la caída en la cantidad demandada de dinero es muy pequeña. La tasa de interés aumentó mucho y la caída en la demanda de dinero es muy pequeña. Acá decimos que la demanda de dinero es insensible. O sea, MD es insensible a la tasa de interés, a cambios en la tasa de interés. Poco sensible, ¿sí? En el caso extremo es perfectamente insensible o inelástica, se le llama así, inelástica, porque las variaciones en la tasa no le repercuten, ¿sí? En ese caso, eso lo vamos a trasladar al mercado, al equilibrio en ISLM, con una LM totalmente vertical, que sería el caso extremo en donde es totalmente insensible y la graficamos totalmente derecha, ¿sí? O sea que acá, fíjense que el cambio, cae mucho la tasa, o aumenta mucho la tasa y la caída es muy pequeña. O sea, ¿qué me muestra esto? Que la caída de la demanda es muy pequeña ante variaciones grandes en la tasa. Lo contrario sería una curva elástica, en donde me mostraría esto. Si yo tengo una demanda de dinero M0 para una determinada tasa de interés I sub 0, si la tasa de interés aumenta a I sub 1, o sea, fíjense, la variación en I sub 1 es muy pequeña y la caída en la demanda de dinero es muy grande. En este caso, MD es muy sensible a las variaciones en la tasa de interés. En este caso estamos hablando de que es elástica o infinitamente elástica en el caso de que sea totalmente horizontal. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de los dos casos extremos de LM. Obviamente que fíjense que si es perfectamente insensible a la tasa, en este caso, es
perfectamente sensible al ingreso, ¿sí? Y lo contrario para una LM horizontal, en donde la demanda de dinero es perfectamente sensible a los cambios en la tasa. ¿Está? Este caso extremo es el caso extremo que Keynes denominó trampa de liquidez. En general se daba a una tasa de interés muy baja, ¿sí? En donde los agentes económicos que demandan el dinero son muy sensibles a cambios en la tasa, pero la tasa es tan baja que se demanda la misma cantidad de dinero a esa tasa, o sea que no repercute, ¿sí? En las decisiones de cuánto quedarse con dinero en efectivo y cuánto disponer para especular, ¿no? Para un plazo fijo o para comprar un título. En este caso, en cambio, sí. Esto a mí me gusta mostrarlo así porque en realidad acá me muestra que en este caso es muy sensible, ¿sí? Entonces un pequeño cambio en la tasa de interés hace caer abruptamente la demanda de dinero. Y en este caso no. ¿Está? Estos casos, después tenemos los casos de IS, están acá en el PowerPoint, que también me muestran que una IS horizontal y vertical, mostrándome esto, que es lo más importante, que es la relación entre la tasa de interés y la demanda de inversión, o sea, la inversión. ¿Se acuerdan que cuando vimos que la curva IS tenía pendiente negativa, esa pendiente proviene de la relación inversa que hay entre la tasa de interés y la inversión? Bueno, acá lo que me muestra es que cuando es totalmente vertical, la inversión es insensible a cambios en la tasa, y cuando es perfectamente horizontal, la inversión es perfectamente sensible a cambios en la tasa de interés. Pero estos ejercicios se sacaron del cuadernillo, ¿sí? Ustedes no los tienen, por eso es que directamente esta parte no la vamos a ver, ¿sí? Lo que quiero que veamos son los ejercicios. Ustedes lo van a poder hacer, pero a ver, quiero ver la hora para ver si nos alcanza. Vamos a ir directamente a los casos extremos que vamos a ver y cuándo se aplica el crowding out, cuándo va a haber crowding out total, nulo o parcial. Que lo vamos a ver con los casos extremos de LM, ¿sí? Voy a dejar, a ver cómo tienen. Bueno, acá. Vamos a arrancar con ese. Yo les voy a graficar los tres en el... ¿Por qué les digo que tiene que ver con el caso extremo del LM? Porque dependiendo del contexto, la situación que esté pasando la economía, si está en un caso extremo del LM vertical, que quiere decir que la demanda de dinero es insensible a cambios en la tasa, la política fiscal va a impactar de una manera o no en el ingreso. O sea, cuando analizamos qué pasa cuando se da el crowding out, o sea, el efecto de desplazamiento, dijimos que era cuando el Estado, a través de la política fiscal, busca expandir el ingreso de equilibrio y va a lograrlo en su totalidad, va a lograrlo en parte o no va a lograrlo directamente. Y esto tiene que ver con este contexto de lo que ocurra con la demanda de dinero y la sensibilidad que ésta tenga a la tasa de interés. Entonces tenemos tres casos. Primero este, que me dice que si LM es totalmente vertical, la demanda de dinero es insensible, acá tenemos este caso, demanda de dinero insensible a la tasa de interés. Este sería el caso. Entonces tenemos este. Después tenemos el caso normal, donde tenemos la LM, a ver si me alcanzan, quiero hacer los tres gráficos.
Vamos a hacerlo más acá. Este ya lo vimos a lo largo de los ejercicios. El M dependiente positiva y S dependiente negativa y este punto de equilibrio inicial. Y después tenemos el tercer caso extremo en donde la LM es totalmente horizontal y acá tendríamos la IS. Entonces, el crowding out va a aparecer porque aumenta el gasto público, ¿sí? Es una política fiscal expansiva, ¿sí? En este caso dice aumenta la inversión pública, o sea, el gasto. Entonces, este va a ser el caso que se denomina clásico, ¿sí? Y este sería el caso de la trampa de liquidez, que, digamos, que Keynes nombró como trampa de liquidez. Acá tendríamos la MD, la demanda de dinero, muy sensible a la tasa de interés. Entonces acá tenemos la insensible y acá la muy sensible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué pasa cuando se da un aumento del gasto público? ¿Sí? El aumento del gasto público dijimos que trasladaba la curva IS hacia dónde. Les voy a dejar de compartir porque es lo que está en el Power, después ustedes lo pueden ver. Pero acá me gusta hacérselo a los tres juntos. Así ven la diferencia. ¿Dónde traslada la curva IS? El aumento del gasto público. A la derecha. Bien. En este caso, a la derecha. En este caso, a la derecha. Y en este caso, a la derecha. O sea que en las tres situaciones pasa lo mismo. Nada más que estamos en contextos diferentes, ¿sí? Dependiendo lo que pase con la demanda de dinero, cambios en la tasa. Entonces, fíjense en este caso, cuando decimos que la demanda de dinero es insensible a cambios en la tasa de interés. El aumento en el ingreso, provocado por el aumento del gasto público, hizo que la tasa de interés aumente hasta I sub 1. ¿Sí? Entonces, aumentó el gasto. Eso provocaría un aumento del ingreso. Pero al haber aumentado la tasa de interés, eso provoca una caída en la inversión y por ende una caída en el ingreso. ¿Esto qué me muestra? Que el aumento en el gasto provocó la caída en la inversión igual. Por ende, el ingreso se mantiene en I sub 0. ¿Sí? Entonces, este caso es el caso en donde se da el crowding out total o completo. ¿Por qué? Porque el aumento del gasto público, tratando de que aumente el ingreso de equilibrio, ¿sí? De expandir el ingreso de la economía, no logra su cometido, porque cae abruptamente la inversión, ¿sí? Entonces, si cae la inversión, lo que está provocando es que se desplace totalmente. Y que le puse M acá, perdón. En definitiva, se mantiene el ingreso que estaba antes, ¿sí? Entonces, este es el primer caso en donde se da un efecto de desplazamiento total, ¿sí? Aumenta el gasto público y desplaza en su totalidad la inversión privada. ¿Vamos? Ese es el primer caso. Y después me voy al último, que sería el caso contrario. Si acá aumentó el gasto público, el aumento en el ingreso es grande. O sea que acá aumenta el gasto público, pero no desplaza a la inversión privada, ¿sí? Porque acá es total el efecto, ¿bien? Entonces acá el aumento del gasto público implica un aumento en el ingreso. Acá se da un efecto. No, vamos a ponerle crowding out nulo. ¿Está?
Este sería el caso en donde la trampa de liquidez me permite directamente, como no varió la tasa de interés, no se modifica la inversión, ¿sí? Entonces directamente llega el impacto total de esta política fiscal que busca expandir el ingreso de equilibrio, lo logra. Y en este caso intermedio, que es el que vimos también vimos en los ejercicios, si la tasa de interés se mantiene, el ingreso se hubiese aumentado hasta I sub 1. Pero ¿qué pasa? Al haber aumentado la tasa de interés, a I sub 1, se provoca el crowding out en la inversión. O sea que acá lo que tenemos es que el aumento del gasto implica un aumento en el ingreso. La caída en la inversión provocada por el aumento de la tasa de interés implica una disminución del ingreso, ¿sí? Pero acá es como que el aumento del gasto es mayor que la caída en la inversión, ¿sí? Por ende acá lo que tenemos es un crowding out parcial. ¿Sí? En este caso, tenemos un desplazamiento que va desde I1 a I sub 2, ¿sí? Es la disminución en la inversión que provoca, por efecto multiplicador, una disminución en el ingreso. Pero igualmente el efecto es expansivo, porque pasamos de I sub 0 a I sub 2, ¿está? Entonces acá tienen los tres casos, que tienen que ver con esos dos casos extremos que hablamos del contexto de lo que pasa en el mercado monetario con la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en la tasa de interés, ¿está? ¿Alguna duda sobre esta cuestión? Después mírenlo en el PowerPoint, pero digamos, está explicado de la misma manera los casos extremos. El caso del efecto total, nulo y el parcial, ¿está? Sí, sí, profe, se entendió bien. Les digo que los ejercicios, por ejemplo, si leemos el ejercicio 4, que dice, supongamos que el gobierno lanza un plan de obras públicas con el fin de incentivar la producción, evalúe dicha medida económica a través del modelo ISLM, suponiendo que la demanda de dinero es insensible a la variación en la tasa de interés. ¿Sí? Entonces sería este caso. ¿Sí? Van a ver que los ejercicios que tienen aluden a un caso o al otro. ¿Sí? Si es insensible, aumenta el gasto público, o sea, la inversión pública es gasto público. Se da esta situación. Después tienen el 5. ¿Cuál tienen ustedes? A ver, me leen el 5 porque sé que se han sacado un par de ejercicios. El 5 puede ser el que dice, si las autoridades económicas quieren reducir el déficit fiscal, ¿está bien? Sí, sí. Ese es el 6. ¿Cómo? Yo lo tengo en el 5 ese. Sí, porque el nuevo cuadernillo, el del 2021, sacó el ejercicio que teníamos antes como 5. El que tenga el cuadernillo del año 2020 o anterior, tiene como 5 un ejercicio que plantea la inversión independiente a la tasa. Pero eso lo sacamos porque en general no los tomamos. O sea, serían los casos extremos de IS. ¿Sí? Porque en realidad lo que nos importa acá es resaltar qué pasa con esto, con el crowding out, cuando el sector público interviene en la economía y la política fiscal, dependiendo del contexto en el que uno se encuentre, en el que se encuentre la economía, va a tener efecto o no de expandir el ingreso. ¿Sí?
Entonces, este que les leo, que algunos lo tienen como 5, el cuadernillo nuevo, y los anteriores lo tienen como 6, dice, si las autoridades económicas quieren reducir el déficit fiscal y garantizar al mismo tiempo que no disminuirán ni la producción ni la inversión, ¿existe alguna combinación de política fiscal y monetaria que permita lograr este objetivo? ¿Cuáles pueden ser? Dice, explíquelas. Si es así, explíquelas. Está bueno vamos a hacerlo. Después los que siguen, fíjense que tienen que ver todos con este análisis, del caso extremo de LM. En este caso, ¿qué tiene que hacer el gobierno si quiere reducir el déficit fiscal? ¿Qué les parece? ¿Podría aumentar los impuestos? Bien, Bajar el gasto público. bien. ¿Y qué otra cosa que vimos en la unidad 2? Disminuir las transferencias. Bien. Para disminuir el déficit fiscal, puede aumentar los impuestos, bajar el gasto o bajar las transferencias. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas tres, ¿cómo repercute en el modelo? El M y S. Y ese se trasladaría hacia la izquierda. Muy bien. O sea, cualquiera de los tres me hace esto. La pongo acá arriba. ¿Está? Ahora, ¿qué me dice también? Si las autoridades quieren reducir el déficit y garantizar que no disminuirán ni la producción ni la inversión, porque acá, este nuevo equilibrio me llevaría acá a un nivel de producto más bajo. ¿Cierto? Si yo tengo que garantizar que el nivel de producto y la inversión no disminuyan, por lo menos que se mantengan en I sub 0. ¿Podría aumentar la oferta monetaria? Claro, o sea, yo otra política fiscal no puedo hacer para que la IS se vuelva a la derecha, porque cualquier política fiscal expansiva no me deja disminuir el déficit, que es lo que buscaba el sector público. Entonces la va a tener que combinar con alguna política monetaria. Como dice la compañera, si la LM la expando, sí expando, sí, está bien dicho. Si expando la LM, vos me dijiste política monetaria expansiva, si la expando la llevo a la derecha. Si la llevo a la derecha por lo menos hasta este punto. ¿Puedo llevarla hasta ahí o podría llevarla más aún a la derecha? Pero por lo menos dice que no tiene que disminuir ni la producción ni la inversión. ¿Cierto? Entonces, si yo la llevo hasta acá, con cualquier política, compra de títulos públicos, disminución de la tasa de redescuento, disminución del encaje, ¿sí? Lo que hago es lograr que la tasa de interés caiga aún más. Esa caída en la tasa de interés aumenta la inversión, no importa que la aumente, lo que logro es que el ingreso de equilibrio permanezca en I sub 0. ¿Se entiende? O sea, esa caída en la tasa de interés logró aumentar la inversión y que aumente el ingreso. Lo que había pasado antes era que el aumento de impuestos, por ejemplo, o cualquiera de aquellos, hizo que caiga el ingreso. Entonces esto compensa con esto. ¿Se entiende? Me viene bien por el lado de que aumenta la inversión, pero igualmente no es que reactiva la economía, sino que la logra permanecer constante
en el punto inicial. Por lo menos logramos el objetivo que era que no caiga el ingreso. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Combinación de políticas. Política fiscal contractiva, de manera de lograr que disminuya el déficit fiscal, y política monetaria expansiva, de manera de que caiga la tasa de interés. Eso repercute positivamente en la inversión y hace que el ingreso aumente hasta por lo menos el nivel inicial. Si la LM se hubiese expandido más, o sea que la oferta monetaria expande aún más, la tasa de interés cae un poco más, y lo más probable es que el aumento en la inversión sea mayor que esta caída en los impuestos o aumento del gasto público y tenga un efecto de expandir el ingreso de equilibrio, ¿sí? Pero con que el análisis llegue hasta este punto es suficiente para a los fines de este ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a abandonar acá porque no me da más la voz. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Cualquier duda lo vemos después el martes que viene, pero seguramente el jueves arrancan a dar la unidad 7, nos salteamos la 6 con Jorge. ¿Está? Profe, pero la el 6 no martes. la vamos a dar, o la Sí, vamos a dar sí, después. la vemos, pero nomás que lo salteamos porque la 7 es una continuación del modelo ISLM. Listo. Bueno, Listo, gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe.